Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, tanto público presencial como los compañeros que nos acompañan a distancia. Vamos a dar inicio a la última actividad del Día Internacional de las Matemáticas, que corresponde a la mesa redonda en honor a la jubilación de dos de nuestros compañeros de la Academia de Matemáticas, el matemático Antonio Guzmán Martínez, aquí presente. Bienvenido, maestro, muchas gracias por acompañarnos. Y al doctor José Leonardo Sáenz Cetina. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Asimismo, nos acompañan también compañeros de la Academia de Matemáticas que harán uso también de la palabra, compartiendo anécdotas o vivencias que han tenido con nuestros compañeros homenajeados. El doctor Gerardo Delgadillo Peñón, muchas gracias por estar aquí. El matemático José Gilberto Rodríguez Herrera, igualmente gracias, maestro. El doctor Alejandro Peregrino Pérez también estudió aquí y actualmente nuestro compañero de la academia. Muchas gracias. Y un servidor, Justino Aladez Ramírez, para los que no me conocen. Vamos a hacer una ronda de intervenciones. Vamos a iniciar primero con una intervención de aproximadamente 10 minutos, cada uno de los compañeros que nos acompañan. Y principalmente, y posteriormente daremos paso a la intervención de nuestros compañeros homenajeados, que tendrán 15 minutos para contarnos lo que más les haya gustado convivir con nosotros. Así es que damos paso con el matemático José Gilberto Rodríguez. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en este día tan especial para nuestros compañeros, para nosotros en la academia, pues, despedirnos de alguna manera. Y en mi caso, pues yo quisiera hacer un poquito de historia de algunas cosas que hemos vivido aquí en la división, pero aunque más que de historia, algunos comentarios. Esa historia comienza el siglo pasado. El siglo pasado iba a ser en dos etapas, ¿no? Justamente casi al final de los 80, tuvimos la oportunidad de ser invitados a estar aquí en esta división. Y en ese entonces llegamos y, si recuerdan, Antonio, estábamos con edificios donde no había ventanas, caballos, caminando ahí con nosotros, etc., ¿no? Y en esos tiempos llegamos y nos encontramos con un estudiante que nos decía que venía de la República de Jalapa, que estaba aquí haciendo su licenciatura. Estaba haciendo su licenciatura con el ya fallecido doctor César Zampón en el área de geometría. Ahí fue donde conocemos al maestro Antonio. Vamos a llamarle Antonio de aquí en adelante. Pero sí, siempre con su entusiasmo, siempre participando, etcétera, etcétera. Por esa época también se inician las actividades de lo que era la Olimpiada de Matemáticas, el Foro de Matemáticas, y siempre entusiasta participando en la organización. En aquel entonces no teníamos coordinadora ¿cómo se llama? Cultural, y todo, había que hacer todo, de todo, ¿no? Y ahí estar participando en todo. El maestro Antonio, pues ahora sí, primeramente como estudiante de licenciatura, después ya como profesor, está siempre involucrado, siempre, pues muy atento, ¿no? Y hasta en sus ratos libres tenía la cuestión del fútbol, ¿no? Que parece ser que es una de sus pasiones, ¿no? Y así el maestro Antonio fue, pues bueno, ha ido avanzando. Yo lo que puedo decir, lo que me gustaría decir es que en esta época, por estos tiempos, justamente hemos visto su crecimiento, ¿no? Justamente recordamos las épocas en las que las reuniones de academia se ponían interesantes, sabrosas, por la cuestión de las opiniones. Siempre las opiniones, tratar de dar su punto de vista, defenderlo, ¿sí? Y eso creo que es algo muy importante, ¿no?
En lo particular, en la última etapa, bueno, en los últimos 2015 en adelante, tuve la oportunidad de estar con ellos en la coordinación de docencia. Y sí me gustaría remarcar justamente ahí, básicamente estuvimos 4 años, y en esa época, pues realmente el compromiso, o sea, el crecimiento que tuvo el maestro Antonio durante todo el año, y yo en lo particular me parece que ahí justamente fue demostrándolo como el apoyo a los estudiantes en la parte de la titulación, aguantar las quejas a veces, no, es que el maestro Antonio no ha autorizado tal cosa, no, es que el maestro Antonio le falta esto, ¿no? Pero siempre ahí está tratando de apoyar, tratando de guiar a los estudiantes, a los compañeros también, ¿no? Y muy en particular, sí me gustaría mencionar que cuando yo tuve la oportunidad aquí, invitado por compañeros, de estar en la coordinación, todavía recuerdo la primera vez, después de sentarme en la silla, de que tenía que organizar la cuestión de las inscripciones. Unos años atrás había estado también en la coordinación de docencia y era muy difícil, muy diferente el trabajo que se tenía que hacer realmente, ¿no? Y todavía recuerdo la primera vez que me toca esa parte, todo el mundo está queriendo que se les inscribiera, todo el mundo queriendo atención, etcétera, etcétera. Y bueno, yo sí debo decirlo, ¿no? O sea, era muy diferente el mundo hace 10 años al 2015, ¿no? Y el maestro Antonio ahora sí que se puso las pilas y nos apoyó en la coordinación para sacar esa primera vez que me tocó estar en la coordinación, ¿no? La verdad, yo personalmente le agradecí, pero bueno, públicamente me gustaría decirlo, realmente el compromiso que el profesor ha tenido con la división y con los estudiantes, ¿no? Y el apoyo que me dio. La verdad, creo que nuestro Antonio o sea, creció bastante, y la verdad sí me gustaría que en lo que siga de su vida, pues bueno, siga teniendo esa actitud siempre de apoyo, etcétera. Bueno, eso fue con respecto al inicio de los 80. Como a mediados como a principios de los 80 también, en el sector de matemáticas en la escuela del sector de matemáticas en la escuela de matemáticas de la Universidad de Yucatán en aquel entonces. Sí, ahí conocimos a Leo, al doctor Leonardo Sáenz Espina, al Leonardo, como estudiante, ¿no? Y posteriormente, a mediados de los 80, también, en otra época, resulta que por alguna razón, en cierta universidad, que no va a decir su nombre, había un departamento de matemáticas que estaba contemplado en una división, ¿no? En una división había varios tipos de departamentos, ¿no? Y iban a realizar la elección del consejero divisional, del consejero estudiante en la división, ¿no? Entonces, nadie sabía ni siquiera qué cosa era eso, ¿no? O sea, nadie estaba interesado, todo el mundo estaba interesado en pasar sus materias, en estudiar y cosas por el estilo, ¿no? Pero resulta que había una persona que ahí estuvo viendo cómo le iba a hacer para lograr la posición de representante ante el consejo de la división. Y cuando se hace la elección, resulta que va quedando nuestro compañero como representante de la maestría en matemáticas en el departamento. ¿Cómo le hizo? Nadie sabe cómo se movió ni nada por el estilo. Lo que sí es cierto es que le metió un strike a las demás maestrías, a los demás posgrados. Porque después de eso, todo el mundo empezó a decir, ¿qué pasó? Y hasta donde sé, creo que es el único representante de la maestría, del posgrado de matemáticas, que estuvo o que ha estado en esa posición. Entonces, realmente a nosotros nos dio mucha risa, la verdad. O sea, que él estuviera llegando, todos estábamos preocupados en que si nuestro profesor, el doctor Godán, iba a llegar a darnos clases durante el semestre y todo, pero él estaba visualizando, veía ¿cómo se dice? Donde están los nombres el directorio, y él no veía los nombres de los profesores, él veía las posiciones. Sí. Eso es bastante interesante, pero resulta que si regresamos al principio de los 80, finales de los 70, pues el profesor también, aunque no lo crean, era representante ante el consejo universitario por parte de los estudiantes de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Yucatán. Lo interesante de esto era que en esa época
esos consejos eran consejos terribles, porque todavía se estaba acomodando la universidad y entonces eran reuniones pero donde había no sé, grillas, había de todo, ¿no? Y entonces uno lo ve y dice, bueno, pues sí, este corte como, no se ve tranquilito, ¿no? Pero resulta que dentro de él hay así todo un estratega para conseguir cuestiones. Creo que también una cosa interesante es que durante mucho tiempo veíamos ahí el edificio C, como que se estaba incendiando, ¿no? Porque en una esquinita ahí siempre estaba con su enésimo cigarro de la enésima cajetilla, fumando, ¿no? Fumando. Y creo que esa de alguna manera le daba un impacto a la misma. O sea, ya sabía quién estaba, el doctor Leonardo Sáenz, ¿no? Esa era una forma de caracterizarlo. Y la otra, ahí veías caminando por el pasillo, pam, cargando, ¿qué cosa? Una Coca-Cola de esas, creo que de las de litro y medio, ¿no? De litro y medio, cargando, etcétera. Era del paisaje de la división, ¿no? Y los pasillos. Bueno, y bueno, pero en la parte académica yo sí debo de reconocer también la parte creo que no sé cuántos profesores lo hicieran, pero es el único que de su bolsillo preparaban todo el curso del semestre y a cada uno de sus estudiantes le daba una copia. Sí, a cada uno de sus estudiantes le daba una copia y eso, bueno, era su forma su estrategia, vamos, para llevar los cursos, ¿no? Eso creo que es algo, digo, no sé si alguien más lo haga, pero él siempre lo hizo, ¿no? Y yo me gustaría, bueno, tenía esta parte con no sé, todo este tiempo. Me gustaría hacer un comentario con respecto a que, por ejemplo, también veíamos al doctor Leonardo cuando en las épocas de lluvia, ¿no? Está la lluvia cayendo, ¿no? Y ves al doctor Leonardo caminando con su bolso, ¿no? Caminando con su mochila, ¿no? Mojándose y todo, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿por qué el doctor Leonardo no tiene un paraguas? Digo, se está mojando, etcétera, ¿no? Y los que pensamos de esa manera resulta que estábamos en un error, porque el doctor Leonardo sí tenía un paraguas, que de hecho fue bautizado como un objeto inútil. Porque ese paraguas siempre lo cargaba dentro de su mochila, pero no lo sacaba. Pero si tú pensabas que no tenía un paraguas, no, sí tenía un paraguas. No. A mí todavía me queda la luz, tenía un celular, pero bueno, eso creo que no, ¿verdad? Bueno, son algunos comentarios y rapiditos de cada uno de sus compañeros, a los cuales la verdad les deseo que en esta etapa que inicia les vaya muy bien, que realmente consoliden su forma de ser aquí en la división. Y bueno, de mi parte un agradecimiento por haber conocido, por haber compartido con ellos. Y bueno, muchas felicidades, les vaya bien. Muchas gracias, Edilberto. Vamos a dar paso al doctor Alejandro. Bueno, buenas tardes. Pues voy a hablar muy poquito del doctor Cetina, porque solamente puedo compartir lo que viví como estudiante, como alumno del doctor Cetina. Y como decía el maestro Gilberto, era intachable su forma de preparar sus clases, muy didáctico y ahora sí que entre estudiantes decíamos, no es que el doctor Cetina fuera barco, sino que era tan buen didáctico y aplicaba unos exámenes tan claros que decíamos, de plano, el que repruebe con el doctor Cetina es que está, como dicen todos, al perro, ¿no? Y entonces yo le agradezco mucho porque fue parte de mi formación como estudiante de licenciatura. Voy a hablar un poco ahora del maestro Antonio Guzmán, que es con el que más he convivido y que lo conocí también como estudiante y tuve la fortuna, bueno, buena y mala fortuna, buena porque pues fue parte también de mi formación y mala fortuna porque voy a recordar una anécdota que ya se me pasó el coraje, pero todavía la recuerdo, ¿no?
No recuerdo exactamente el año, pero creo que fue en 1990, que fue el Congreso Nacional de Matemáticas en Jalapa, Veracruz. Bueno, uno de tantos, creo que ya lo volvió a hacer allá. Entonces él fue el responsable del autobús que nos iba a llevar a Jalapa. Yo era estudiante. Entonces recuerdo que en esa ocasión él me daba un curso de teoría de grupos y entonces daba clases, las clases eran de 1 hora y media y daba clase de 1 hora y la otra media hora nos pasaba hablando de Jalapa, de el parque de los berros, no sé qué otra cosa, que las cascadas. El chiste es que todas las clases nos hablaban media hora, hacían la labor turística, pues, para ir a Jalapa. Bueno, llega la fecha que tenemos que ir y nos vamos, ¿no? En el autobús de la que nos da la universidad. Pero salimos de aquí como a las 9 de la mañana, algo así. Y llegamos a las 7 de la noche más o menos a Jalapa, Veracruz, con un frío horrible, infernal el frío, ¿no? Para uno que es de calor, impresionante el frío. Y luego él, pues con los conocidos que tenía por allá, dice, no, pues ya conseguí lugar, pero para las puras mujeres. Entonces hay que darle preferencia a las damas, ¿no? Y a nosotros nos hizo dormir en el autobús de un día para otro, y el siguiente día era el registro del Congreso, y pues ya íbamos a irnos al hotel que nos habían asignado, pues. Entonces, sí, ahí estábamos en el autobús y sudaba el techo del autobús y nos caían las gotas heladas en la cara. Y lo peor de todo es que el maestro Toño no estaba por ahí, que no solamente a los estudiantes nos hizo sufrir toda esa noche. Ok, entonces es una anécdota que, pues como estudiantes lo vivimos y pues de alguna manera, pues como éramos jóvenes, lo soportamos, ¿no? Sí, quizás a esta edad no lo hubiese yo soportado. Ok, como decía el maestro Heriberto, él fue uno de los impulsores de la Olimpiada en sus inicios. De hecho, por ahí hay algunos folletos en donde aparece como editor de un material que se llevaba a cabo antes como entrenamiento. Impulsor de la Copa Juárez, desde que se hace la Copa Juárez, siempre fue muy entusiasta para que se llevara a cabo ese torneo de fútbol. Aguerrido como no tienen idea, pleitista como no tienen idea, ¿sí? Sobre todo cuando teníamos la rivalidad fuerte con Ingeniería. O sea, eran partidos chidos, pues, porque siempre había pleito, ¿no? Otra de las cosas importantes que yo recuerdo es que es muy amante de la música, de la buena música, ¿sí? De esos artistas de antaño, Facundo Cabral, Pablo Milanés, toda esa música, sobre todo el folclore que nos representa como país. Y también tiene su lado poético, ¿sí? Y también tiene su defecto, le va a la América. Entonces, yo le voy a la UNAM, pero también es muy crítico y eso también de él lo valoro mucho porque en cuestiones ya de hacer reflexiones es muy crítico y de manera puntual, o sea, incluso critica a su propio equipo al que le van y alaba a los Pumas también cuando lo tiene que alabar, ¿no? Y recuerdo que en una época también él impulsó para que se formara la rondalla de ciencias básicas. De hecho, sí hubo por ahí algunas estudiantes que se juntaron con guitarras y otros instrumentos y sí lograron tener por ahí algunas presentaciones, si no mal recuerdo, porque a él pues, se apasionó lo que es la música, la poesía. Y pues solamente por último, me despido con estas palabras. Bueno, un fragmento de una canción que a él le encanta, ¿sí? Que dice, Naila, di por qué me abandonas. Tonta, si bien sabes que te quiero.
Vuelve a mí, ya no busques otros senderos. Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Y sí, sé que estás muy lejos del pueblo donde naciste, compadre, y sé que una inmensa nostalgia invade tus pensamientos. Y te recuerdo que me debes una guelaguetza. Gracias. Gracias, Alex. Toca el turno del doctor Delgadillo. Muchas gracias, doctor Justino. Pues agradezco la invitación, aunque soy, digamos, la persona que menos los conozco, pero voy a tener que hablar algo de ellos. Y bueno, pues empezando con el doctor Leonardo Cetina, tengo por ahí algo que nunca he comentado a nadie. Algunas personas sí lo saben, en el sentido de que yo llego aquí a la División Académica de Ciencias Básicas, aquí a la UJAC, culpa de él, cierta manera. Lo voy a decir de tal forma. Yo estaba haciendo bueno, estaba trabajando para la Universidad Metropolitana, allá en la unidad de Iztapalapa. Estaba yo como profesor invitado. Yo creo que todavía se tienen esas figuras, ¿no? De profesores invitados. Y entonces llegan conmigo, pues tenía yo varios conocidos que habían estudiado conmigo o que me conocían. Y me comentaban, fíjate que hay una oportunidad de ir a trabajar a Tabasco. El contacto es el doctor Leonardo Cetina. Y pues lo conocían ahí como Leo, ¿no? Bueno, pues ¿quién es Leo? Preséntenmelo para ver cuál es la vía para llegar allá a Tabasco. Bueno, pues me dicen, ¿sabes qué? Mañana a las 12 él viene y platica con su asesor y se va inmediatamente porque le van a reconocer, le van a dar un reconocimiento allá en Tabasco. Pues bueno, pues estoy aquí a las 12 del día y ahí estuvimos esperándolos como novias de pueblo, porque nunca llegó el doctor Cetina. Y dije, bueno, pues si así va a ser la situación de ir a trabajar a Tabasco, pues va a estar un poco complicado, ¿no? Y a la semana siguiente que regresa de Tabasco a la Ciudad de México, precisamente me va a buscar Leo y me platica la posibilidad de venir a trabajar a Tabasco. Y bueno, pues yo en cierta manera lo dudé, ¿no? Yo pensé que estaba bromeando en el sentido de que si una vez me dejó plantado podría ser la segunda, ¿no? O sea, no sé de qué intenciones tenía en ese sentido. Bueno, pues en sí, pero en general, pues llego aquí a la División Académica de Ciencias Básicas por el apoyo de Leonardo para poder hacer el contacto con la administración en ese entonces del ingeniero Fernando García Lucas. Estaba en la administración también aquí el maestro Edilberto, como presidente de la academia el maestro Justino, así que bueno, pues empezamos a trabajar aquí en la Academia de Matemáticas de la División. Y bueno, pues una de las cosas que sí siempre no consideré realmente era la forma en que Leonardo, como lo ha comentado el maestro Alejandro, implementaba en sus cursos. La verdad que yo tuve opción en los primeros años que a través de las pláticas que teníamos con Leonardo, conocerlo desde un punto de vista de la intención que tenía él como profesor. Y esa intención me pareció que muy pocos académicos la tenemos. Que él se ponga, digamos, lo que se dice comúnmente el zapato de los alumnos. Es por eso que las notas que él daba a sus alumnos al inicio del curso, para que ellos conocieran de antemano el contenido de las asignaturas que él implementaba, era una de las estrategias
que a mí yo tenía en ese sentido el tener alguna otra estrategia para poder comunicarse más con los estudiantes. Y eso habla, de cierta manera, de que él siempre, ¿sí?, tenía la idea, o yo considero que siempre ha tenido esa idea, de que el estudiante aprenda desde las raíces. Y como se comentaba anteriormente en una de las pláticas que tuvimos, siempre las matemáticas era el por qué, ¿verdad? El por qué pasa algo, el por qué hay una acción, por qué tengo que demostrar, el porqué de las cosas. Y eso muy pocas veces lo vemos en los libros. Es cierto, yo me acuerdo de mi época de estudiante que todos mis compañeros lo que hacíamos es comprar libros y libros y libros para buscar más información, pero nunca la encontrábamos. Los libros en ese entonces, pues los más cercanos que se tenían eran la de Editorial Mir, ¿sí?, y otras editoriales en las cuales decíamos, se comen muchos pasos para llegar a lo que podíamos entender a través de ellos, desde las raíces, los conceptos de que se manejan en matemáticas. Y Leo es, para mí, uno de los profesores que hace esa labor en esta escuela de matemáticas aquí en nuestra universidad. Y son pocos realmente los que han dado esa pauta de que todo lo que hace él, lo hace como si él lo supiera, ¿sí?, si la persona a quien lo está mostrando, ¿sí?, lo sabe o no. Él siempre lo ha dado de corazón, lo siento así, de formación y para que es, digamos, ejemplo aquí en la división, que es el de lógica matemática. Él me invita a dar ese curso, ¿sí?, para darle una continuidad, a que él no lo diera solamente él, sino que hubiera alguien que te estuviera apoyando en el sentido de que lo diera una vez y hasta pasando una vez más, lo diera él en la segunda opción después de la persona que lo apoyaría. Entonces, en ese sentido, ese curso lo considero fundamental en la licenciatura en matemáticas, ¿sí?, lo formaliza desde sus raíces, desde sus fundamentos más elementales, lo hace el doctor Leonardo Cetina. Y no hay ningún curso hasta en el día de hoy que yo conozca que tenga esos elementos. Y bueno, eso lo transforma en uno de las tesis que dirige, que fue el de 6 métodos de demostración. Una tesis realmente con todo el aplomo para que el estudiante realmente se formalice y haga la formalización de lo que es la estructura matemática en la cuestión de las demostraciones. Yo creo que es un legado que deja el doctor Leonardo Cetina muy, muy arraigado aquí a ciencias básicas y que no hay en ninguna parte de otra escuela de matemáticas a nivel nacional que tenga ese tipo de estructuras en la cuestión de la formalidad matemática que la que tenemos nosotros aquí. Por eso, entonces, pues a mí me da mucho gusto en darle una felicitación al doctor Leonardo. Nos hubiera gustado que tuviéramos más opciones de tener más, más notas, más libros, pero yo creo que en su época, ahorita que empieza una nueva era, vamos a tener muy buenas literatura que nos va a proporcionar por tanta experiencia que tiene desde ese punto de vista el doctor Leonardo Cetina. Y bueno, pasando al maestro, al matemático Toño, pues realmente yo sí tengo digamos, dos facetas en mi memoria en las cuales lo tengo muy bien ubicado, ¿no? Una es el fútbol. Con él aquí yo considero que si no hubiera estado Toño, ahorita estuviéramos gordos, panzones, ¿verdad?
porque se nos hizo dar una visión de que no solamente era la cuestión de la academia, sino que teníamos que impulsar el deporte. Él lo agarró como, digamos, banderilla, como bandera, el fútbol, pero yo sé que otros deportes también los pudiera haber implementado si hubiera habido esa oportunidad. Así que en ese aspecto, bueno, pues se le agradece al maestro Toño todo el esfuerzo, la motivación que nos hizo, no a los estudiantes, a nosotros mismos como profesores, ¿sí? La invitación siempre, tratar de llevarnos a esos juegos, como decía el maestro Alejandro, tan reñidos con los profesores de ingeniería, que si lo hubieran visto ahora en la actualidad, no, ahora ya pues caminamos lento, pasamos el balón lento, entonces pues ya no son los mismos encontronazos, pero sí en su momento fueron muy motivos y bueno, como lo dijo y lo repito el maestro Alejandro, fueron de encuentros inolvidables. Y bueno, no nada más nosotros lo decimos, lo dicen también los de ingeniería, lo dicen todos los que estuvieron inmersos en los torneos de la Copa Juárez. Y a él se le debe, efectivamente, que exista esa Copa Juárez y que hasta la fecha no hay ningún torneo en la universidad, ¿sí?, que tenga tantos años de existir. De ninguna de los deportes. Siempre ha cambiado algo de forma, de fondo, ¿sí?, de personas. Y la Copa Juárez sigue presente. Y ahora pues, una invitación para que nos vean el próximo torneo. Y finalmente quiero terminar mi participación comentándoles que, bueno, pues la otra faceta, no académica, sino administrativa. Efectivamente, el maestro Toño también hace un par de aguas en la administración, en la forma de ordenar las cosas. Él es una persona que yo considero que es una persona muy ordenada en llevar sus cosas. Yo me acuerdo que una vez pasé, ahí estaba en su oficina, ahí acomodando unas cosas y me di cuenta de cómo llevaba todo en orden. Y eso pues se le agradece porque es el esfuerzo para poder atender y como una persona pública, una persona administrativa, es siempre tener la mente de que tenemos que ser servidores públicos, servir a las personas. Y así lo hizo cuando fue administrativo, siempre tener esa pauta de que él tenía la conciencia de que siempre tenía que servir, no fuera quien fuera, estudiante, profesor. Entonces eso se le agradece mucho al Toño Guzmán, el que siempre estuvo al pendiente de todo lo que se le proponía y de todas sus actividades que tenía como responsabilidad. Y bueno, pues me da mucha nostalgia realmente el que dos digamos, de las primeras generaciones, ya no digamos de alumnos, sino de profesores, pues sí tengan que hacer ya ver su propia y plantear su propia etapa, que es después de estar activos en nuestra división. Pues deseándoles a ellos realmente que esa nueva etapa sea lo mejor para ellos y para su familia. Y pues muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, Gerardo. Bien, me toca. Bueno, yo me traje unas imágenes para celebrar a los compañeros. Gracias, sí, está ahí.
Bien, voy a comenzar con esta imagen medio borrosa, pero es así como lo tenemos. Este fue el primer intento de contar en la división académica con una revista que le llamamos Boletín de Ciencias Básicas y se titula Matemáticas. Este es el número 1 que apareció en noviembre de 1988. 2 años después de que habíamos llegado aquí a la división, el maestro Edilberto y yo. Bueno, no se alcanza muy bien a observar ahí, era muy modesto, tenía 3 artículos. Es un proyecto que iniciamos a propuesta del maestro Edilberto, con el maestro Matías, que en ese momento estaba con nosotros. Y para garantizar este primer número, pues cada uno se dio la tarea de escribir algo, y eso es lo que ahí publicamos. Para hacer realidad este proyecto, el maestro Edilberto en algún momento consiguió una copia de un procesador de texto matemático que fue conocido como ChipWriter, que apareció en 1986 y creo que en el 96 desapareció. Por alguna razón no tuvo competencia frente a otros editores, como el Word o el LaTeX que conocemos hoy día. Y ya que tuvo una copia, pues dijo hay que hacer algo con él y comenzamos con esta actividad. Bueno, ¿qué tiene que ver el maestro Leo con esta revista? Resulta que en 1990, los 3 que iniciamos esta actividad, pues solamente nos quedamos Edilberto y yo. Matías tuvo otros proyectos y abandonó el comité editorial. Y aparentemente era una tarea sencilla, pero escribir en ChipWriter no es como hoy día escribir en Word o en LaTeX, era mucho más laborioso. Y pues también era una tarea enorme conseguir artículos. A veces lo conseguíamos en manuscrito, como se decía antes, escrito a mano. Y nosotros teníamos que escribirlo en ChipWriter para que apareciera en la revista. Así es que nos dimos a la tarea de ahora quién nos ayuda. Y pues apareció Leo. De hecho, aquí señalo el primer artículo que él escribió en el 90, en este boletín. Todavía no se incorporaba al comité editorial, pero bueno, ese era el propósito, ganarlo para el comité editorial. Y en el siguiente, no en el número, bueno, ahí no se alcanza a ver, pero me acerco un poco. Es por la resolución del cañón, pero acá en línea sí se ve. Ahí Sí, aquí sí se ve todo muy clarito. bueno, entonces, bueno, en el 90 ya logramos hacer que Leo se incorporara al comité editorial y realmente todos los números que siguieron, pues Leo escribió artículos en cada uno de ellos. De hecho, aquí, pues en homenaje a él, puse el artículo que escribió justo en el número en donde él se incorpora como miembro del comité editorial. Este es un artículo pequeñito de 3 páginas que si hoy lo presentamos en alguna revista de la universidad nos van a decir que lo plagiamos porque pues ni siquiera le poníamos bibliografía, escribíamos como podíamos y así lo publicábamos, así que éramos los responsables de la revista. Leo contribuyó en los siguientes números. Este fue el último número que apareció en 1992. Hay algo que hay algo importante que hay que señalar. En el primer número
Este boletín tuvo 12 páginas. Luego, en el número en que apareció el primer artículo de Leo, ya tenía 34 páginas. Luego, donde se incorporó como comité editorial, ya tenía 39 páginas. Y en el último número, ya tenía 80 páginas. Entonces, escribí una revista de 80 páginas que lo tratábamos de hacer bimestral, pues era una tarea enorme, titánica. Y lamentablemente hasta ahí llegamos. No pudimos continuar más porque aparecieron otros proyectos y pues se descontinuó la revista, pero bueno, hoy actualmente, aprovechando justamente el homenaje a Leo y a Toño, pues nos dimos o nos hemos dado la tarea de rescatar cada uno de los números y ponerlo en PDF y ponerlo a disposición del público, que ese fue el propósito inicial del proyecto. Aquí presento la imagen de cada una de las portadas, cortesía de la biblioteca del maestro José Dilberto, que me hizo el favor de facilitármelos. Esos son los números, creo que están todos. Según mi cuenta, hacen falta 2, pero creo que 1 o 2 de esas ediciones es de 2 números. Por eso creo que aparecen todas ahí. Bien. En 2001 tuve la responsabilidad de organizar por primera vez aquí en la división académica lo que le llamamos ENOAN, Escuela Nacional de Optimización y Análisis Numérico. 2001 le llamamos, que fue el año que lo celebramos. Y este fue otro de los proyectos donde el maestro Leonardo, en ese momento todavía no era doctor, nos apoyó bastante, pues en eso le agradezco mucho. Edición de la ENOAN, los participantes, Comité Nacional, le llamaron un encuentro en la selva, porque concentramos a los participantes aquí en la división. Y en 2001, si hoy día hay problemas de transporte, pues hace 22 años el problema todavía era más crítico. Así es que traíamos a la gente de Villahermosa aquí, llegaban a las 9 de la mañana, no había transporte para que se retiraran, así es que se tenían que aguardar hasta las 5 de la tarde, que lo regresábamos a Villahermosa. Por eso le llamaron un encuentro en la selva, porque pues, no te podían escapar. No como ocurría en las otras ediciones en las grandes ciudades, donde el primer día teníamos el auditorio lleno y el segundo día pues ya se reducía a la mitad, luego un tercio y así, ¿no? Entonces aquí siempre lo tuvimos lleno porque no había dónde ir. Por cierto, me llevan el conteo del tiempo. Esta lámina, como lo dijo el maestro Edilberto, Leo fue líder estudiantil, muy tranquilo Leo, pero tiene ideas políticas muy interesantes. Y en ese sentido, Leo y yo coincidimos mucho políticamente. Militamos en un mismo partido político durante varios años y fue uno de los periódicos del partido que distribuimos durante mucho tiempo. Gracias, Leo, por todo eso. Aquí presento la imagen de cómo éramos hace aproximadamente 12 años y medio, un 25 de octubre de 2010, y aquí está el maestro Leonardo. Aquí estamos los que formamos en ese momento el núcleo académico de la maestría en Ciencias en Matemáticas Aplicadas, que justamente arrancó en el 2002, si mal no recuerdo. Y bueno, aquí 8 años después, pues, nuevos elementos. Aquí está el doctor Delgadillo, el doctor Víctor, el doctor Fidel, el doctor Gamaliel. Aquí está el maestro Robert Flowers,
que en ese momento todavía estaba activo, el doctor Lucas, el doctor Haroldo, el doctor Edilberto Nájera, el doctor Jorge López y el doctor Diodoro. Eso éramos en 2010. Bueno, la otra parte con el maestro Toño. Con el maestro Toño, tuve la oportunidad de convivir mucho con él. En 1992, en ese momento, la mayoría de los que estábamos en la división éramos matemáticos, o sea, más teníamos licenciatura. Y ya comenzaba la nueva política de que ya no queremos licenciados, ya queremos maestros, queremos doctores. Así es que o se actualizan o se quedan rezagados. Así es que nos trajeron la maestría en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional, que en ese momento se daba en la Facultad de Ciencias. Ellos siempre han dicho que su maestría es nacional y que lo podían dar a la universidad que lo pidiera. Así es que solicitamos y se impartió por única vez en este periodo 92-94 y si mal no recuerdo, creo que fuimos todos los que iniciamos en una maestría. Y ahí tuve la oportunidad de convivir mucho con Toño, sobre todo cuando teníamos que resolver los problemas de análisis matemático y creo que variable compleja. En 2003 también me tocó ser responsable de organizar lo que hoy llamamos Foro de Matemáticas, bueno, Foro de Matemáticas del Sureste. Este fue el primer Foro de Matemáticas del Sureste. Y ahí también el maestro Toño, pues fue una de las piezas claves para que esto se hiciera realidad. Como han dicho los demás compañeros, Toño es un amante del deporte. Y entonces en 2016, ya hace 6 años, y como lo dijo Delgadillo, si no fuera por él, todos estaríamos gorditos, pero venme aquí con mi panzota. Creo que todavía lo tengo, pero. Ahí está el maestro Toño, el equipo de 2016, pero desde luego, pues mucho tiempo atrás, no solo jugábamos aquí como equipo en la universidad, teníamos equipo externo, ¿sí? Participábamos en una liga municipal y pues sí, fueron tiempos muy bonitos. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias a Leo y a Toño y a todos. Muchas gracias. Bien, vamos a la segunda parte, que es la participación de los compañeros homenajeados. Entonces, comienzo con el doctor José Leonardo. Muchas gracias por sus palabras. La gente uno se siente en sus homenajes como el personaje de Alfredo Silvestre de Imerberg, el ser más insignificante del mundo. Es un homenaje un poco merecido. Bueno, nos han comentado bastante sobre la actuación. Como profesor, pues en ciencias básicas, pero ¿a qué voy a dedicar ahora? ¿No? Es siempre el asunto, bueno, ya que la enfermedad, pues, no me permite seguir dando clases. Bueno, hay una profesión en la cual, bueno, quise comentar ahora, en la cual, como decía el escritor, crítico e historiador de cine, Jorge García Blanco, uno es jubilado, él es escritor. Tuve la fortuna, pues, en este caso, de desempeñarme, incluso empezar, y quisiera relatar un poco sobre esta faceta, en la que tuve bastante oportunidad, porque, pues, en adelante eso me voy a dedicar. Y para animar, pues, a los estudiantes, a los jóvenes, a que escriban, a que intenten escribir, dedicarse. No es incompatible el escribir con las matemáticas. Y bueno, hacer
poca recuenta, ¿no? En realidad, yo empecé a escribir artículos desde que tenía los 14 años en una revista estudiantil que teníamos en la secundaria de Yucatán del Colegio Americano, se llamaba La Crítica. El Colegio Americano de Mérida, Yucatán, o sea, que tiene más de un siglo de estar funcionando. Y bueno, ahí escribí mis primeros artículos. De hecho, escribo artículos 2 años antes de decidir por la matemática. Decidí a los 16 años por esta. Ya como, digamos, como había comentado el maestro Hilberto, en la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Yucatán, ahí tuvimos la oportunidad de combinar ambas cosas, la matemática y la escritura de artículos en una revista, bueno, en 2 revistas ahí, que se llamaba Perspectiva y la revista Matemática del Sureste. Digamos, siempre ha sido una pasión, digamos, solamente tratar, digamos, de matemáticas, sino tratar de explicar un poco, ¿no? O sea, el asunto de las matemáticas, también la escritura, es una manera, digamos, de pelear contra uno mismo. O sea, hazte entender, digamos, con la palabra escrita. Puede ser algo, digamos, muy abstracto como la matemática, pero hazte entender, trata de que sea legible, ¿sí? O sea, ese es el asunto. Creo que es un esfuerzo que vale la pena hacerlo y practicarlo. Ya posteriormente a la licenciatura, de hecho, yo estuve escribiendo 2 tesis, una de técnico de computación, por eso no existía la licenciatura de computación, y otra de licenciatura de matemáticas. También vale la pena, digamos, escribir, digamos, en ese caso, las tesis. Después de eso, al estudiar en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, la maestría en matemáticas con el maestro Hilberto y otros compañeros, me llevé un artículo bajo el brazo y lo di a revisar a mis maestros. Hay que atreverse también a ello, ¿no? A que pase por un filtro muy duro, digamos, de críticos. Yo se lo di a la profesora, que después sería mi profesor de tesis de maestría, doctorado, que fue el doctor Rodolfo Suárez Cortés, y a otros profesores, el doctor Luis Bernestar, el doctor Pedro Hernández Morales, y me hicieron unas críticas muy fuertes, pero hay que aguantarlas, forma parte de la formación, digamos, el que le critique, porque con eso uno mide qué tan cerca está de explicarse, qué tan lejos está todavía, ¿sí? Y cuánto le falta. Entonces, eso ayuda como una moderación, o sea, cómo hacer para hacerse entender. Y bueno, por las críticas tan duras, yo hice todas las correcciones y al final le pregunté a los profesores si eso incluía entre las críticas el que yo no publicara el artículo, porque eran unas críticas muy fuertes. Y todos riéndose me dijeron, no, públicalo. Entonces, efectivamente, fue mi primera publicación en Miscelánea Matemática, se llamó Asíntotas. Y bueno, ese entonces era muy raro, pues, que un alumno de maestría escribiera. Entonces, tuve esa oportunidad. El artículo se publicó al final, en el 89, cuando estábamos por egresar de la maestría. En el 90, en 1989, cuando egresé al 90, estuve casi un año sin trabajo en Mérida, Yucatán. Pero Gilberto Rodríguez, el maestro, el actuario, Manuel Robledo Garduño y el licenciado de Matemáticas Pedro Ramírez Flota estaban acá. Entonces, precisamente con las que mencionaron, Matías Navarro Sosa, que yo visitaba con frecuencia, me enteré de las calles de Mérida, yo estaba sin trabajo, y que había renunciado. Entonces me comuniqué con ellos por vía del correo, y me dijeron, pues vente, dicen la llamada telefónica por Gilberto Rodríguez, y ya en unas semanas estaba decidido el despido de 1 año. Ya me contrataron, empecé a trabajar el 1 de agosto de 1990 acá. Claro, como decía el maestro Hilberto, el maestro Justino, tuve la oportunidad de colaborar con ellos en la revista y seguir publicando. Aquí, como profesor, les digo, todo eso contribuye mucho digamos, a tratar de expresarse. O sea, digamos, forma parte del aprendizaje uno que tiene que pasar para después hacerse más claro, digamos, al explicar matemáticas. Y en el 96 decidí estudiar el doctorado. Y otra vez me fui a estudiar el doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, en esta palabra, y otra vez me llevé un artículo bajo el brazo.
y lo publica otra vez en Miscelánea Matemática. Ese es el artículo sobre la resolución de ecuaciones cúbicas y cuánticas y entidades para esta resolución. Ese, digamos, fue publicado más rápidamente. Entonces estaba el doctor José Ribao Moraita como editor, y bueno, ese, bueno, es tal vez uno de los artículos que más se conocen al respecto, ¿no? Bueno, como pregunta del doctorado, tuve tres publicaciones internacionales, el libro de matemáticas físicas, el sistema de controles, apoyado por supuesto, muy buena parte es por el asesor de tesis. Y todavía hay un tercer artículo más, como parte de las memorias de un congreso, uno precisamente que se hizo al doctor Jerzy Plebanski por parte de sus alumnos, Bogdan Mielnik. Y como se dieron cuenta de que nosotros estábamos trabajando en un tema que el doctor Jerzy Plebanski, que era el homenajeado, había trabajado, porque Bogdan Mielnik iba a ser mi sinodal, entonces nos invitaba a participar. Ahí tuve que dar una conferencia en inglés y salió un artículo, digamos, como referencia. Todo eso son cosas, son retos que a uno le ponen, que tiene que afrontar. O sea, no es que mi inglés sea perfecto, o sea, pero uno tiene que habilitarse. Le dicen a uno, vas a dar una conferencia internacional en inglés, en un homenaje. Bueno, yo voy, o sea, voy a ver cómo sale. Por supuesto, si no nos avienta, pues no puede probar más. No, o sea, en fin, de ahí salió este artículo como capítulo de un libro de unos procedimientos. Luego regreso en el 2000 acá, ya en el 2002 me titularía y sigo, digamos, escribiendo. Digamos, y últimamente pues he tenido algunas contribuciones, sobre todo en la semana, bueno, ya extinta, semana de divulgación y difusión científica, algunas memorias, dos de hecho con colaboración con el doctor Gerardo Gadilla, el maestro Alberto Rodríguez, y en los congresos de Academia de Urnas, 4, y bueno, la joya y la corona, por supuesto, agradecerle al doctor Miguel Ángel de la Rosa Castillo que me haya permitido ser su colaborador en un artículo que publicamos en el Journal Basic Sciences. Y bueno, actualmente pues estamos en la publicación de un libro con el maestro Alberto Rodríguez y una exalumna, licenciada Adriana Soberano Morales, sobre los métodos de demostración elementales, que esperamos que ya pronto salga la publicación de este año. Y bueno, en eso voy a seguir. Como decía el escritor que me refiero al principio, Jorge Ayala Blanco, al menos, o sea, a uno lo pueden jubilar como profesor, ya no puede dar clases, digamos, presenciales, pero como escritor uno es injubilable, ¿no? Siempre tiene uno que seguir explicándose a sí mismo digamos, las matemáticas para tratar de que esas sean más claras, ¿verdad? En fin, hacer ese esfuerzo es casi como, digamos, una necesidad. Y bueno, yo creo que esa satisfacción, digamos, ninguna enfermedad, digamos, la va a poder por el momento quitar. Y algún día espero algún día escribir algún buen artículo, poema en prosa, sobre algún tema de matemáticas. Como le digo, esa esperanza por el momento no me la voy a seguir trabajando en ella y por el momento ninguna enfermedad me la va a poder quitar. Gracias. Muchísimas gracias, Leo. Enhorabuena por los nuevos proyectos. Y ahora toca el turno al maestro Antonio. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muy buenas tardes a los que nos ven en línea. Les voy a hacer un poquito de historia. Y una historia que no me corresponde a mí, pero que es importante que la sepamos. 1979 inicia nuestra universidad en el Instituto Juárez, en Villahermosa, hace 144 años.
1966 se le da la autonomía y se convierte en lo que es actualmente la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, hace 57 años. 1982 inicia nuestra Universidad Chontalpa, nuestra unidad Chontalpa, pero antes era unidad, no éramos divisiones, era una sola unidad, y la unidad abarcaba todas las divisiones que se encuentran actualmente aquí. Había un director general de la unidad Chontalpa. Eso fue hace 41 años. En 1985 inicia la División Académica de Ciencias Básicas, hace 38 años. La división inicia con la licenciatura en Matemáticas y la licenciatura en Física. Posteriormente, eso fue en septiembre de 1985. En marzo del 86 inicia la licenciatura en Computación y en septiembre del 88 la licenciatura en Química. Debido a que un servidor es egresado de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz, y que allí también estaba la licenciatura en Física, la Facultad de Física, conocí a una persona que es de aquí del estado, de Paraíso, el físico Quintiliano Angulo Córdoba. Él, en cuanto egresa de allá, él egresó 2 años antes que yo, se vino para acá, inmediatamente lo contrataron, estaba empezando la licenciatura en el 85, y le informa un amigo de él del área de física, que era nuestro amigo en el fútbol desde entonces, nos informa a nosotros también que había la oportunidad de venir, egresando de la licenciatura. Me lanzo, pues, a hacer historia. 1987 llego aquí, me recibe estaba como director el doctor Tito Adalberto Caña Zurita. Me recibe con los brazos abiertos, me dice que no soy titulado y que por lo tanto no me podía contratar como profesor. Sin embargo, me dice, te voy a mandar con un doctor, vete con él. Si se ponen de acuerdo para que él te dirija tu trabajo de tesis y te puedas titular, te contrato. Voy, y efectivamente el doctor Julio César San Juan González me propuso unos temas. Yo venía recién salido, yo lo único que sabía era que me gustaba la geometría. Y para eso ahorita les cuento otro detalle de las matemáticas, de por qué elegir la carrera. Llego y pues le acepto el trabajo que me propuso y me pongo a trabajar en modelación de variedades bidimensionales por medio de grupos discretos de isometrías. Era eso, yo no sabía. Y lo primero que me muestra el doctor, libros del amigo en ruso. Que había estudiado ya y tenía libros rusos, ahí está. Oye, pero eso está en ruso, yo ni el inglés mastico, ¿no? Pero es matemática, ¿sí la entiendes? Y bueno, inicio así mi estancia aquí. Gracias al doctor Tito Adalberto Caña Zurita por la oportunidad que me dio de conseguirme el estatus de profesor becario, que en aquel entonces no existía. Pero él me la consiguió, ¿cómo lo hizo? No sé. El caso es que la beca consistía en la mitad del salario del salario de profesor asociado a la mitad del salario. Eso era mi beca. Yo venía de la UB, ya tenía una noviecita por allá. Entonces, me contrataron, ya tenía mi primer salario. Ya, está lejos. Para ir a Jalapa son 6, 7 horas, en autobús eran 9. No, yo me la traigo y me caso. En el 88. Digo yo que decidí casarme. Creo que me casaron. Pero bueno. En el 88 me caso y posteriormente, ya casado, terminé mi tesis, fui, me titulé. No había espacios para contrataciones. Estuve sustituí al maestro Jorge Enrique Vallecán, que hizo una estancia en Zacatecas en aquel entonces. Estaba aquí también en la división la maestra Mariana Luisa Sáenz Roldán. Ya no era el doctor Víctor director, era el doctor Rodolfo Conde.
Fui a platicar con él sobre mi basificación, me dijo, no hay, pero se va a ir Mariana, es otra sustitución. Y otra sustitución. A final de la gestión del maestro Rodolfo Conde, ya en 1991, nace mi bebé. Al final de su gestión, en el 92, el maestro Rodolfo, yo ya estaba desesperado. Y, ¿sabes qué? Me das la basificación, no me voy. Porque yo ya tenía una bebé, ¿entiendes? Y afortunadamente las cosas se dieron. El director de la unidad Chontalpa jugó para rectoría, me pidió apoyo, le dije sí, yo le conseguí unas firmas. Cuando no quedó como rector, pero quedó como secretario administrativo, él tramitó mi basificación. Y fue así como inicié ya basificado, me reconocieron desde 1989, septiembre de 1989, se perdí 2 años. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque inicio en la Universidad de Veracruzana, salgo de mi tierra y soy oaxaqueño, con la esperanza de estudiar una carrera. Mi padre quería que yo fuera médico o abogado. Eran las carreras del futuro. En la preparatoria, 2 profesores se metieron a mi cabeza diciéndome que yo tenía habilidades en matemáticas y que podía ser ingeniero, porque allá no, los profesores de bachillerato no conocían a un matemático, conocían ingenieros. Entonces, lo más cercano que sabe matemática, pues se va para ingeniería. Y finalmente, ¿cómo se llaman estas personas que hacen los estudios para saber qué vas a estudiar? Orientador vocacional me dice, no, tú tienes habilidades para arquitectura. Me decido, me voy a estudiar arquitectura, sin el apoyo de mi papá, porque quería que yo fuera médico o abogado, no arquitecto. Llego a la Facultad de Arquitectura y me salen con que para poder iniciar la carrera, el primer semestre ya me pedían. Me voy a ingeniería. Llevo ingeniería, primer ciclo, era propedéutico, se le llamaba un año de propedéutico. En el año de propedéutico, repruebo álgebra superior. ¿Lo reprobé? Se acerca el maestro que me daba álgebra superior y me dice, tú eres bueno en matemáticas, ¿por qué reprobaste? Y yo no reprobé, me reprobaste. Te voy a aplicar otro examen antes del extraordinario, ¿ok? Oye, ¿volviste a salir mal? Te vas al extraordinario, de mi modo, ya no te doy otra oportunidad al extraordinario. Voy al extraordinario y lo vuelvo a reprobar. Ya no quiero decir que me reprobó, ¿verdad? Pero yo tenía la sensación de que él me reprobaba. Y salgo del examen, de haberme dado el resultado, me voy con el director de la facultad y me quejé. Oiga, ¿qué pasa esto? Pregúntale a mis compañeros, yo soy el mejor, yo soy el que más sabe matemáticas. No es posible. Y me dice el director, mira, te voy a dar un consejo. El examen a título de suficiencia es dentro de 2 meses. Me escribió un nombre, me dice, vas a la Facultad de Matemáticas, que está aquí a la vuelta, y platica con el profesor, dile cuál es tu situación y él te va a apoyar. Uno que me va a apoyar, sí, te va a dar asesorías, ok. Voy. Y sucede que la persona con la que me mandó era el director de la Facultad de Matemáticas. Un tipo bonachón, muy buena gente, sonriente, con carácter así medio burlón, sonriendo siempre. ¿Qué quieres? No, pues fíjense que pasa esto, ya le expliqué. 2 horas de mi clase por 1 hora de asesoría. Bueno, le acepté 2 horas de su clase por 1 hora de asesoría. Entre sus clases me daba 1 hora de asesoría y así. Bueno, regresé, aprobé el examen, ya me hice de ingeniería, me quedé en matemáticas. No era mi intención para clases, yo quería ser maestro de primaria o de secundaria, pero no era mi intención ser matemático. Pero bueno, llegué, lo fui y de algo tenía que vivir. Pues qué mejor que vivir de lo que yo había estudiado. Entonces, así comienzo, llego aquí, vengo, la ciudad de Jalapa es conocida como la Atenas veracruzana. Y vengo
y me dice el físico quintiliano, no, tienes a Cunduacán, es conocido como la Penas Tabasqueña. Híjole, Diego vio qué diferencia, ¿no? Pero bueno, fue lo primero, yo vengo de donde todos somos iguales, del Mosquito y el Pantanal. Y era un sufrir, sufrí bastante cuando llegué. Me dio, ¿cómo se llama esta enfermedad por los mosquitos? Dengue. Dengue, y la otra que es todavía más fuerte. Paludismo. Y me recuperé y ya me quedé por aquí trabajando. Enhorabuena, ¿no? Ya después, como yo quería ser maestro, pues me empezó a encantar, empezó a gustar. El doctor César San Juan me encaminó con sus clases también, porque me pedían que yo estuviera en sus clases. Él era muy dinámico, hacía trabajar a los estudiantes. Se podría decir que él no impartía clases, de hecho era criticado porque él no impartía clases, así decíamos todos. Sin embargo, sus clases eran muy dinámicas. El clásico ejemplo de quítate la agujeta y hazme una parábola en el pizarrón, una elipse. ¿Y cómo no? Tú sabrás, invéntalo. Tú lo sabrás. Y ahí empezaba el conocimiento con él. Esa forma de dar clases, bueno, me impactó y traté de hacer algo parecido en mis clases. Lamentablemente, en aquel entonces yo no era ni tan ordenado, era más agresivo. Chocaba mucho con las personas. Pero bueno, lo intenté y pasaron los años y aquí estamos. Aún, bueno, debido a la forma en que yo venía de la Atenas veracruzana, con la cultura y todas las actividades que se daban, implementé cuestiones de deporte y de otras cosas, ¿no? A los compañeros los invité a jugar fútbol, no sabían jugar fútbol muchos, el Justino nunca había tocado un balón de fútbol. Le dije, vamos, es cosa de hacer ejercicio, tenemos que hacer algo. Y sí, participó, su interés fue hacer ejercicio y así nos la llevamos. Llegamos a meter al equipo aquí a la Liga Líder, cosa que tal vez si ahorita lo pienso, tal vez no lo hubiera metido porque ya ellos no sabían jugar y nos exponíamos a que fuéramos lastimados, pero bueno, se hizo y así se comienzan las cosas. Compartido durante toda mi estancia muchas cosas bonitas con mis estudiantes. Al principio de mis años mozos era responsable me fui de responsable 2 o 3 veces a los congresos. Eran épocas bonitas, con una cierta responsabilidad. En algún congreso una persona estaba sentada jugando en un cuarto, estaban jugando cartas los muchachos, yo me fui a dormir. Como a las 2 horas me fueron a despertar porque yo no tenía rajada en la frente. De la emoción de que había ganado, se pudieron jugar con dinero, de la emoción brincó y el ventilador le fue. Son las cosas que se daban, entonces uno aprendía a base de golpes. Mis primeros años les agradezco muchísimo a mis compañeros de la academia, al doctor Justino, que fueron de los que me recibieron, al maestro Jorge Enrique Vallecán, al maestro Rodolfo Ponte del Águila, al maestro Robert Jeffrey Flowers, quien otro estaba, 37, ¿quién estaba haciendo 87? Sí, no. Entonces, los primeros que me recibieron, se los agradezco mucho. Ya después fue un toma y daca en la academia, discutíamos mucho y era de los que más peleaba por las cosas, obviamente siempre con la intención de ser justo. Pero bueno, fueron tiempos difíciles. Participamos en muchas cosas. Fui en algún tiempo presidente de academia, fui delegado sindical, se hicieron algunas cosas, se propusieron muchas. En la época que fue director el maestro Fernando García Lucas, me invitó a participar como coordinador de difusión cultural, que no existía el puesto. Me dijo, tú ayúdame. Y para ello
nos pusimos de acuerdo, me dio un año sabático, no vas a dar clases, nada más ese año sabático vas a estar aquí trabajando en eso. Y de esa manera pudimos traer obras de teatro aquí a la división, con el apoyo del maestro Alpuy, un excelente artista tabasqueño. Trajimos el Simio interroga a la academia, una obra compuesta por él. Trajimos también las obras de Pellicer. Entonces se hicieron varias actividades y afortunadamente había bastantes jóvenes interesados, que era la intención, ¿no? ¿Qué me deja la experiencia en la división? Me voy muy contento porque tengo la fortuna, creo que son de las pocas profesiones que puedes ver los resultados. Y creo que son también de las pocas divisiones en las que se ven los resultados, ¿no? Y yo las estoy viendo. Tal vez a ustedes ya no les toque porque ya la competencia es de otro tipo. Antes no había tanta competencia. ¿Por qué lo digo? Porque en la actualidad fueron mis colegas y están siendo colegas de ustedes, egresados de nosotros, que pasaron por nuestras aulas. El maestro Roger, el maestro Domingo, el maestro Fidel Ulín, la maestra Cristina, la maestra Laura, incluso creo que son de los más viejos egresados, el doctor Víctor Castellanos y el doctor Gamaliel. En la academia pugnamos porque regresaran a impartir clases aquí, ¿no? Entonces son de las cosas y las satisfacciones que uno se lleva, que lo pudimos vivir y así lo siento, orgulloso. Y que aún cuando yo llegué aquí y vi que la Atenas tabasqueña no era como la Atenas de Veracruzana, hoy sí digo, yo vengo de donde todos somos iguales. De las aguas del pantano y del mosquito. Y sí, en algún momento el maestro Edilberto Rodríguez comentó que cuando iniciamos, a mí me tocó todavía, y a él le tocó un poco, y un año antes, este edificio no estaba. Aquí había vacas, caballos, pastando. En la entrada, uno caminaba y se atravesaban en la mañanita, a las 6, 7, 8 de la mañana, se atravesaban las vibritas, las tarántulas, todos los animalitos. Ahí uno iba pasando y se iban corriendo. A las 9, que ya estaba el solejito, salían las víboras a solearse. Entonces uno iba caminando y al ir caminando, la víbora salía corriendo. Se espantaban de uno, cosa que es normal, ¿no? Somos más agresivos que ellas. Y todo eso se ha venido acabando, todo ya. Pero bueno. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, maestros. A ustedes, bueno, creo que me faltó algo, ¿verdad? ¿A qué me voy a dedicar? Me di un año de descanso. Es una etapa nueva y como toda etapa nueva, uno tiene que acostumbrarse y adaptarse. Estuve 33 años de servicio. De ellos tuve 21 años como profesor y luego 12 años como administrativo, que me quitaba todo el día de casa. Yo entraba aquí a las 7 y salía a las 6. Entonces llegaba a casa nada más a sentarme a ver tele, a comer y a dormir. Entonces, hoy me está costando trabajo adaptarme, tengo que llegar. Ya no tengo que llegar de ningún lado, despierto, ya mi mujer estaba riendo y trapeando y me dice, hey, no pases por ahí. Ya no puedo sentarme en el mueble porque estoy trapeando en la sala, hasta ahorita no, después. Es un proceso de adaptación, me voy a dar un año y ya veremos después qué hacer. Tengo cosas que dejé pendientes, aprender a tocar guitarra es una de ellas, compartir con otros compañeros, escribir, me gusta escribir poesía, me gusta escribir prosa. Por allí tengo un cuento de la leyenda de Condoacán que creo que está muy, muy bien hecho. Ya lo voy a poner a la crítica. Entonces eso es lo que tengo en mente, ¿no? Y claro, pues tratar de
de devolverle a mi familia esos años, esas horas, y mientras estuve trabajando no estuve con ellos. Y creo que es importante que lo comentemos a los compañeros que todavía están trabajando. Hagamos un ejercicio de cuántas horas pasamos en el trabajo y cuántas horas estamos con la familia. No para quitarles esas horas al trabajo o quitárselo a la familia, sino para pensar en que a la hora de jubilarnos le demos ese tiempo que no le dimos a la familia, cuando menos le remuneremos en algo el esfuerzo que ellos hacen con nosotros. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, compañeros. Como dijo el maestro Leonardo, honor inmerecido. Gracias. Muchas gracias, Toño. Bien, nos quedan 8 minutos. Así es que comienzo primero con el público que está a distancia. Y alguien quiere decir alguna palabra. Que alcen la mano y les abrimos el micrófono. Pues parece que está ahí. Sí, puede abrir la mano. Luis Jair. Luis Jair. Adelante. Abre el micrófono, Luis Jair. Sí, doctor. ¿Qué tal, doctor Justino? Doctor Jair, muchas gracias. Bueno, por cuestiones de salud me fue imposible una vez más estar en estas reuniones que se suelen hacer en honor a los profesores. Sin embargo, me da mucho gusto que se haya la academia organizado este homenaje a dos grandes profesores que yo tuve, que los llevo siempre en el corazón y en mi mente de matemático. El doctor José Leonardo Sáenz Cetina, que recuerdo muy bien sus clases, su didáctica, y con quien inicié mi formación de matemático, que fue el profesor Antonio Guzmán Martínez. Gracias a estos dos profesores, aprendí lo que es las demostraciones, muy buenas bases en geometría, en cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales. Hoy por hoy me han ayudado mucho en los trabajos que he desempeñado, tanto como amateur como de manera informal. Y pues sinceramente, pese a su modestia, es un honor que se queda corto comparado con lo que ustedes dos se merecen, maestros. De verdad, muchísimas gracias por su sacrificio, por su empeño, por su dedicación para con todos nosotros, quienes tuvimos el honor de haber sido sus alumnos. Muchísimas gracias, enhorabuena, y que vengan muchísimos más años de descanso para ustedes y que puedan dedicarse a lo que más les gusta ahora que ya afortunadamente están jubilados y pueden tener esos espacios. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, Miguel. Público de la sala, ¿alguien quisiera hacer uso de la palabra? Todavía tenemos unos minutos. Por favor. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes a todos. A mis maestros, sin duda, un agradecimiento, maestro Cetina, maestro Toño. Muchos recuerdos, por supuesto, cuando iniciamos la carrera de matemáticas en esta división. Y creo que es una gran idea de parte de la Academia de Matemáticas el darles este reconocimiento, que por supuesto nos quedamos cortos con esas aportaciones que ustedes durante muchos años dieron a esta universidad, y en particular a muchas generaciones que, como la mía, nos sentimos orgullosos, por supuesto, de haber sido sus alumnos, de tenerlos aquí, porque eso es un gran privilegio, y sobre todo también de saber que seguiremos contando con todo el apoyo y con todo ese entusiasmo que ustedes siempre impregnaron a esta universidad y a esta división en particular. Recuerdo, por supuesto, que en mis clases yo quería que la mayor cantidad de materias que yo seleccionara en esa currícula rígida de la licenciatura en matemáticas en 1992, pues fuera el maestro Leonardo quien la impartiera la mayoría. Incluso hubo una asignatura que recuerdo perfectamente que no se había aperturado en el programa, que era la de teoría de ecuaciones. Y bueno, el maestro Leonardo, junto con la administración, aperturaron esa asignatura para el grupo de generación que en esos momentos estábamos. Creo que muchos de los jóvenes que hoy están aquí tuvieron igual la oportunidad de que alguno de los dos
les diera alguna asignatura. Por supuesto, muchos más egresaron y egresaron también con esa alegría que, como yo, después de 25 años de haber estado fuera de esta división, regresé y regresé todavía con la alegría de encontrarnos y además de hoy estarlos festejando por esa entrega durante muchos años en la formación de recursos humanos calificados en el área de matemáticas. Muchas gracias a los dos, felicidades y por supuesto que Dios les siga dando mucha vida. Gracias. Muchas gracias. Quisiera hacer uso de la palabra. La directora, no sé si... Ya pregunté a ver si va a venir ella en persona a cerrar el evento. Todavía no me contestan. Bueno, en lo que tiene la doctora Micena, pues yo también agradecerles a ambos fueron mis profesores. Como ya lo mencionaron, Leo, un excelente profesor, siempre sus notas muy didácticas y todavía lo sigue siendo al escribir sus artículos, al dar sus conferencias. Solo que a mí no me tocó eso de que regalara las copias de las notas. Por ahí me debe unas, como dice el doctor Pellegrini. Pero sí, él fue mi profesor de variable compleja 1 y variable compleja 2. Entonces, todo mi agradecimiento para lo que aprendí del doctor, que en ese entonces todavía estaba haciendo sus estudios de doctorado con él me dio clases. Entonces, sí, lo recordamos, como dicen, con su cigarro, su Pepsi o Coca, ¿no? Recordamos mucho. Y bueno, del maestro Toño también fue mi profesor. A lo mejor ya ustedes no se acuerdan porque pues éramos un montón más que ahorita, ¿no? En aquel entonces eran grupos un poquito más numerosos. El maestro Toño fue mi profesor de cálculo integral. Y luego cuando yo empecé a hacer mi servicio social, al principio me habían asignado un tiempecito me asignaron un tiempecito con él, porque él era el encargado de las olimpiadas de matemáticas. Entonces, me asignaron alrededor de un mes. Estuve, pues, trabajando, entre comillas, con él, ¿no? Me daba los cuadernillos de matemáticas para que yo hiciera actividades y todo. Y ya después, pues, tuve que apoyar en la coordinación de docencia, pero me acuerdo de ellos con mucho cariño y como decía el maestro Roque, pues, esto es algo pequeño comparado con lo que se merecen, pero esperamos pues, que lo disfruten y que lo hayan disfrutado, aunque sea algo pequeño. Y esperamos pues, que les vaya bien en todo lo que se planteen de ahora en adelante, escribiendo, aprendiendo a tocar la guitarra, jugando fútbol, pues en general, ¿no? Con sus familias y pues mucho éxito en todas sus actividades posteriores. Gracias, Jai. ¿Alguien más de los más recientes que hayan tomado curso con los profesores? Con los que están a distancia. Parece que sí, ¿verdad? Adelante, Marco. ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, buenas tardes. Pues agradecerles igual a los maestros, maestro Toño, el maestro Cetina, por tanto aprendizaje, tanta enseñanza. El maestro Toño lo recuerdo cuando entré a la carrera, por ahí del 2008, que nos iba a dar geometría elemental y desafortunadamente creo que jugando fútbol se lastimó su rodilla, entonces no nos pudo dar, digamos, todo el semestre. Sin embargo, él me apoyó mucho en la parte de la titulación, por ahí del 2018. Y el maestro Cetina, pues igual, como comentan la mayoría, ¿no? Con su didáctica, me ayudó mucho con la materia de análisis matemático, que igual ahí veníamos batallando con ella.
y que por azares del destino me tocó igual darle clase a su hijo en una escuela particular y por ahí nos volvimos a coincidir. Entonces estoy muy agradecido con ellos dos y pues en esta nueva etapa que van a vivir, pues que Dios los bendiga y larga vida para lo que se propongan, maestros. Muchas gracias. Gracias, Marco. Bien, pues son las 2 de la tarde. Como siempre acostumbramos en matemáticas, si no llega la jefa, avanzamos. No, me está diciendo Cristel que ya está en Villahermosa. Ah, ok, entonces no va a Entonces, llegar. no sé si va a mandar a alguien más. Bien, entonces, hicimos, bueno, más bien, encargamos Va a a venir la el comisión. doctor, va a venir el doctor Luis Manuel. Bien, Luis Manuel, el doctor Luis Manuel. bueno, Ya viene en camino. le damos chance 30 segundos. Ah, así hemos sido siempre en matemáticas. Si los dedos no llegan, avanzamos. Bueno, vamos a poner un poco de humor aquí. Decía, por ejemplo, bueno, hay que saber un poco más de esto. Por cierto, a mí nunca me había invitado a una mesa redonda, gracias por haberme invitado. Decían los integrantes, los escritores del programa La Dichosa Palabra, que ellos siempre habían asistido a mesas redondas, pero estas nunca habían sido redondas. Aquí tenemos un paliativo. Como hay muchos topólogos, podemos decir que esta mesa es redonda, salvo homeomorfismo. O semejante. ¿Cómo? Pues según sí, me dijo Cristel que ya le había llamado y que venía en camino. No, Luis está aquí. Luis está aquí. De hecho, estaba hace un momento por acá. Ya le mandé un mensaje también. Es que no le puedo llamar porque mi teléfono está aquí ocupado. No, pero tú puedes entregar la instancia. Tú eres el presidente de la academia. ¿Sí? Ahí viene, ahí viene. Le van a tomar la foto. Por favor, Luis. Va a ser la entrega de reconocimiento a los compañeros y luego la clausura. Te toca. ¿Quién está primero? ¿Quién está primero? Antonio Guzmán Martínez. Nos ponemos de pie, vamos a entregar este reconocimiento. En el marco del Día Internacional de las Matemáticas, la División Académica de Ciencias Básicas otorga el presente reconocimiento al matemático Antonio Guzmán Martínez por su destacada trayectoria académica como profesor investigador de esta división. Un fuerte aplauso y enhorabuena, amigo. En el marco del Día Internacional de las Matemáticas, la División Académica de Ciencias Básicas otorga el presente reconocimiento al doctor José Leonardo Sáenz Cetina por su destacada trayectoria académica como profesor investigador de esta división. Felicidades, doctor.
Ya quería yo platicar en el Teams, pero en ese momento me hablaron para venir a dar la clausura. Ambos me dieron clase, ambos son excelentes profesores, excelentes amigos ya, colegas. Tuve la oportunidad de recibir conocimiento de su parte. Bien, sin más preámbulos, siendo las 14 horas con 5 minutos, damos por clausurado este evento de el Día Internacional de las Matemáticas. Muchas gracias. Ah, está bien, sí, ya le iba a entregar. Que me hablaron y